1:21 y vamos a continuar con más. Se ha llegado el momento de hablar de finanzas, de la planificación financiera familiar para mamás. Y para eso se encuentra con nosotros Florisa Llanes. Florisa, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes y a toda la audiencia de Hola El Salvador. Y siempre me encanta porque ustedes están comprometidos con esto de la educación financiera y hoy pues a un público vital de nuestra población que somos las mamás. Las mamás. Y quieras o no, yo sé que a veces o en algunos hogares el papá es el proveedor que lleva el dinero, pero mamá es quien la administra, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Y digo la administra porque de repente es la encargada de pagar ciertos recibos o el esposo, la persona que está a cargo de llevar el dinero a casa, le deja estos $10 para la semana, se acabó el gas, hay que comprar el pan, el niño no sé qué, hay que comprarle no sé qué, no sé cuánto, entonces no sabemos cómo, pero esos $10 abundaron para la semana, ¿verdad? Y aquí les vamos a enseñar un poquito acerca de esa planificación familiar. ¿Por qué es tan importante que como mamás hablemos de dinero y también de planificación financiera? Sí, mira. Como mamás, generalmente, como tú dices, somos las que administramos y todo esto tiene que empezar con un cambio de mentalidad, porque a veces es la mamá la que paga las cuentas. Tenemos que vernos en realidad como una directora financiera. Si desde ahí nosotros ya cambiamos ese chip a solo yo estoy apagando fuegos y viendo qué es lo que tengo que pagar, a ser una directora financiera, mi mentalidad también y mi cerebro también lo asimila de otra manera. Y como administradora, como directora financiera, debo de contar con una planificación financiera. La planificación financiera se convierte en una herramienta que nos provee protección, nos provee seguridad y nos provee visión para nuestros hijos. Si como mamás tomamos control ordenado, consciente de las finanzas, impactamos e influimos directamente no solo en nuestros hijos, sino que en los hijos de ellos también, e impactamos directamente en generaciones. Podemos cambiar una historia familiar si como madres asumimos ese control ordenado y consciente, así como si lo asumimos desordenado también, porque así también estamos impactando de una manera negativa y estamos creando en nuestros hijos, en nuestras hijas, una mentalidad ya sea de carencia, ya sea de desorden, ya sea de caos. Entonces por eso es sumamente importante. O sea que mi hogar es mi empresa y yo soy la directora de esa empresa. Correcto. Por lo tanto debo de hacer un presupuesto. Y, o sea, aquí ya nos va a decir todos los términos, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros, ya este es el primer paso. Yo soy la CEO de mi empresa. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo empezar a planificar sin sentirme tan abrumada? Sí, correcto. Eso es lo primero, es verlo en realidad como esta empresa. Entonces yo no estoy nada más como en algo chiquito, nuestra visión, nuestra mente debe de cambiar. Primero es tener claridad. Jancy, no podemos empezar a presupuestar nada si yo no tengo claridad. Y claridad es cuánto me ingresa a esa casa, igual a esa empresa, cuánto es los ingresos familiares, si son los dos que trabajan, si son tres, etcétera, y cuánto sale, cuánto gasto, cuántos son esos gastos, y lo vamos a hacer desde una perspectiva de hacerlo para tomar decisiones conscientes, no como culpa, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, gasté en esto, y empezamos a tratar de justificar. Vamos a tener esa claridad de cuánto es lo que me ingresa y cuánto es lo que me sale, cuántos son las deudas que tenemos, si es que tenemos deudas también que pagar. Entonces eso es lo primero. Mira, si no tenemos una claridad, una planeación, una planificación financiera, es como cuando vamos manejando un vehículo y vamos con los ojos cerrados. En cualquier momento vamos a chocar. Entonces por eso es importante la planificación familiar financiera. Primer paso, saber primero la mentalidad, que ya le hablamos, y luego tener esa claridad, cuánto me ingresa y cuántos son esos gastos. ¿Es necesario llevarlo todo en una hoja de Excel o hay otras maneras más simples de poder hacerlo? Papel y lápiz. Papel a la y lápiz, antigua. a la antigua, porque a veces decimos, no, es que me tengo que ir a sentar y yo no tengo tiempo y tengo que recoger a los niños, yo tengo que darles esto, la comida, etcétera. Una libretita
y ya si luego tenemos acceso a una herramienta tecnológica, a un dispositivo, pues organizamos en nuestra agenda del día o de la semana, que tomo este día, esta hora, para vaciar estos datos en Excel o en una plantilla, porque claro, eso nos facilita un montón a la hora de hacer filtros, a la hora de categorizar, a la hora para tomar decisiones, ¿verdad? Pero si no, ahí vamos y empezamos con lo que tenemos. No empecemos a ser perfectos, a tener todo en perfección. Empecemos con lo que tengamos. ¿Cuáles son esos gastos que vienen a desordenar más el presupuesto de la familia? Sí, los gastos imprevistos, ¿verdad? Que de repente que alguien se enfermó, que no lo teníamos previsto, tenemos que llevarlo al médico, tenemos que comprar medicina, qué sé yo, algo inesperado que nos sucedió. Por eso es importante, y ese es otro tip para las mamás, tener este fondo. Yo no le llamo de emergencia, porque a veces eso de emergencia como que nos alborota, le llamo un fondo de paz financiera. Ajá, yo pensé que me iba a decir la partida secreta. No. Ahí está el sobrecito, ¿verdad? El sobrecito. Yo le llamo fondo de paz financiera, que es eso que yo voy estableciendo. No tiene que ser mucho, ¿verdad? El tema es que sea constante, que yo lo voy poniendo y sea constante, y el objetivo va a ser ese, cubrir imprevistas pequeños que nos pueden suceder. Entonces yo sé que yo tengo eso, entonces yo también ya me relajo, ¿verdad? Entonces no entro en esa crisis de que si sucedió algo totalmente imprevisto, que no lo tenía en mi presupuesto, que por supuesto en nuestro presupuesto hay un espacio para imprevistos, que lo tenemos que tener ahí también, ¿verdad? Por eso es importante la planificación y hacer ese presupuesto sencillo, pero real, porque a veces hacemos presupuestos que son inalcanzables, ¿verdad? Que ni aquí a 10 años, sino que con tu realidad, hacer ese presupuesto lo más sencillo, pero realista, ¿ok? ¿Cuáles son esos gastos esenciales? La casa, el alquiler, la comida, por supuesto, la educación, por supuesto, ¿verdad? Que tiene que estar presupuestada. Luego son gastos flexibles o variables, ¿verdad? Que pueden ser salidas a comer, algún gusto, y el ahorro y la previsión, ¿verdad? Que es ahí donde entra nuestro fondo de paz, que le llamamos fondo de paz financiera. Con los gastos de los hijos realmente se puede ahorrar, porque de repente, o sea, dependiendo de la edad de los niños, es como más se va gastando, ¿verdad? Entonces, sí se puede ahorrar, aún con los gastos de ellos. Claro que sí, es que el ahorro no es de lo que me sobra, el ahorro es una decisión, Yancy, que yo tomo. Y no importa el monto, porque hay mamás que me llegan y me dicen, mira, pero es que realmente a mí no me alcanza. Y yo le digo, no, o sea, no tenemos un orden, tenemos que tener ese orden y esa claridad, y no importa, va a ser el dólar, pero ese dólar va a ser todo lo que me propuse, diario, semanal, mensual, siempre. Aquí lo importante es la constancia y que tú tomes esa decisión. Eso es de decisiones, no es que si lo sentí, que si no lo sentí, y que si pude, no pude, sino que decisiones. Pero también ahí hay no sé si un debate o algo, porque muchas personas dicen que es mejor ahorrar o pagar las deudas primero. ¿Qué es lo mejor? Tenemos que priorizar. Como te digo, el ahorro es una decisión y tú lo puedes y lo tenemos que dejar establecido. No importa el monto, por eso es que luego de que tú hiciste tu presupuesto, de tus gastos esenciales, de tu gasto flexible, del pago de deudas, tengo que establecer ese porcentaje, a lo mejor por un tiempo, mientras esté pagando esas deudas malas, ¿verdad? En las que caí a lo mejor, o una deuda buena como es mi casa, ¿verdad? Estoy pagando mi casa o una herramienta de trabajo, entonces quizás ese monto no va a ser tanto. El carro, que es una herramienta de trabajo también, un transporte, también que nos da esa seguridad familiar. Entonces, quizás por ese tiempo mi monto de ahorro no va a ser el ideal que yo tengo, pero por eso yo digo, no importa el monto, voy a cubrir mis deudas, las tengo que cubrir, pero siempre tengo ese monto, ese porcentaje de ahorro que me está dando y me está generando esa paz futura. Quizás este mes logré ahorrar solo $5. Yo dije, ay, bueno, desde que me llegó el salario, tomo la decisión, vaya 5. El otro mes puede ser un poquito más o variado, pero estoy creando como ese fondo de paz. Exacto, ese fondo de que paz. me va a dar una tranquilidad por si llega algún imprevisto. Lo más importante es
constancia, Ser que lo hagas constante. siempre. Ahora, hablemos de las mamás y las culpas. Y lo menciono porque muchas mamás se sienten mal en gastar en ellas. O sea, de repente necesitamos algo o yo me quiero ir al salón y pues sí, ¿verdad? O sea, siento culpa de gastar en mí. ¿Cómo podemos manejar esto? Como somos nuestras directoras financieras, ¿verdad? De nuestra casa, estamos con orden, con claridad para poder tomar decisiones conscientes. Y he hecho mi planificación y he hecho mi presupuesto en donde ese autocuido, así le llamamos al salón de belleza, al spa, a ir a comer con las amigas, porque es algo necesario que me ayuda, ¿verdad? Esa amigoterapia que le llamamos, ¿verdad? Es un autocuido. Entonces yo no le voy a llamar gasto en mí, le voy a llamar el rubro del autocuido. Y yo lo presupuesto y lo planifico. Entonces eso me quita completamente la culpa. O sea que si me toca, de repente tenemos como varios grupos de amigas, ¿verdad? Pero de repente en el mes, como ya lo presupuesté, puedo poner 1 o 2 salidas. A veces son 4 grupos. Pero entonces a los demás grupos les digo, este mes no puedo, el siguiente voy a poder. Por eso es necesario la planificación, porque eso nos ayuda a priorizar. El presupuesto no es limitarnos, el presupuesto es que yo priorizo y eso lo voy así, creando como un hábito. Yo priorizo, entonces, ok, no puedo salir las 4 veces, pero sí puedo irle dando espacio en el mes, ¿verdad? O en la semana, etcétera, como sea, como tú lleves tu presupuesto. Ahora, hablemos con los hijos. Yo he visto que muchas mamás les dan algún tipo de mesada, le dicen ellas, sí, durante la semana o todos los días, dependiendo. ¿Eso les ayuda a los niños o los perjudica o les enseñamos el valor de dinero? Porque hay quienes solamente lo dan como toma, hay de qué hacer. Pero hay otros, veo yo, que los incentivan porque al final de mes se logran comprar algo que los niños estaban como queriendo. Correcto, es una buenísima oportunidad para enseñar hábitos de compras conscientes, que ellos puedan decidir enseñarles, ¿verdad? Porque están en esa etapa en que quien tengo la responsabilidad de enseñar somos nosotros, y como madres sabes que tenemos la máxima influencia en ellos. Entonces enseñarles, esto es algo que yo necesito, que lo voy a comprar, o es nada más un deseo o un capricho que tengo, ¿verdad? Una compra inteligente. Y te voy a poner un ejemplo de esta semana que me pasó con mi hijo ya adolescente, ¿verdad? 14 años. Él quiere comprarse una consola. Él ya tiene unos juegos que él mismo se los ha comprado con sus ahorros, porque como papá y mamá decidimos que si querían comprarse ese tipo de dispositivos, lo tenían que ahorrar y lo hicieron. Entonces hoy quería otra cosa, el precio está algo elevado, y él me dice, ¿crees que lo puedo hacer? Primer tip, sí lo puede hacer. No decir, no, niño, ¿cómo te vas a poner a creer? No tenemos dinero, eso no alcanza. No. ¿Para qué vas a gastar en eso? ¿Para qué vas a gastar en eso? Porque ahí yo estoy sembrándole una mentalidad de carencia. Recordemos, la pobreza no viene de tener o no tener dinero, sino que de nuestra mente. Entonces yo le estoy sembrando una mentalidad de prosperidad que él sí lo puede lograr. Ok, ahora, el punto es, no puedes encapricharte, obsesionarte con algo que realmente lo necesitas o no. Vamos a hacer un análisis nada más. No, tú vas a tomar la decisión, pero vamos a analizar realmente, este es el tiempo en que lo vas a ocupar. Vas a empezar ya las clases. ¿Cuál es tu horario de clases? Tienes además otras actividades extraescolares. ¿Cuánto lo vas a utilizar? ¿Realmente vale la pena en este momento? Tienes además esto. Entonces él empezó a abrirse la mente. Y ese es nuestro papel. Entonces, darles o entregarles dinero o darles esa oportunidad que ellos vayan ahorrando o que puedan cumplir una meta es una excelente oportunidad para nosotros para crear hábitos financieros. Todo empieza en casa, Yancy. Yo siempre les digo a las empresas cuando hacemos los coachings, en ya colaboradores, empleados ejecutivos, que si este tipo de cosas nos los hubieran enseñado en la escuela o más chiquitos, otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Entonces, esa es una gran responsabilidad que tenemos con la educación financiera para crear hábitos desde ya en nuestros hijos y que puedan hacer esas compras, esas decisiones financieramente inteligentes. ¿Es recomendable que tengan las mamás
su propio ingreso, algún pequeño negocio. Menciono esto porque hay mamás que no trabajan, ¿verdad? Que están desde casa, están criando, aunque yo diría que no es que no trabajen, porque yo creo que ese es el trabajo más pesado que puede existir. Pero necesitan un ingreso, además de lo que está ganando ya el esposo o alguien que llega a aportar en la casa. Es necesario que ellas cuenten con ese ingreso propio, aunque sea pequeño. Ahí dependerá de cada uno de los objetivos que tengan como familia, ¿verdad? O sea, nosotros asesoramos tantas familias y hay algunos que mutuamente han decidido ese no es el momento, ¿verdad? Vas a hacerlo. Pero hay otros que en pareja deciden y dicen, bueno, realmente, y es una realidad, ¿verdad? No solo en nuestro país, a nivel mundial, que con un ingreso ya nos vemos difícil para poder quizás tener el estilo de vida que quisiéramos o que queremos tener, darle a nuestros hijos en educación, por ejemplo, que es algo esencial. Entonces la mujer decide, ¿verdad?, hacer alguna actividad para generar un ingreso extra, lo cual, si se maneja bien, no interfiere en lo que como pareja han conversado, adelante, ¿verdad? Y lo puede manejar, claro, ese ingreso entra a esa bandeja, digamos, del presupuesto de familia, ¿verdad? Porque viene a hacer eso y es una buenísima oportunidad como mujer para desarrollarse, desenvolverse. Recordemos, los hijos no siempre van a estar en casa, ¿verdad? Sí, y van cambiando los horarios, o sea, de repente sí es más absorbente al principio, pero luego ya van al colegio, pasan más tiempo fuera y entonces la mujer puede hacerlo. Y hoy pues hay tantas cosas que se pueden hacer desde casa. Sí, definitivamente, yo creo que vale la pena. Hay muchos que se sacrifican porque los primeros años son los más importantes y ya después cuando quieren regresar a veces les cuesta un poquito más. No es imposible, pero sí se pueden generar como esos tipos de ingreso extra sin tener que sacrificar a los hijos. Y hablando de sacrificar, ¿cómo nosotros podemos pensar en ese futuro financiero de nuestros hijos sin sacrificar el presente? Porque, o sea, como mamá siempre está esa preocupación. ¿Qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté? Siempre queremos dejarle algo a ellos, ¿verdad? Y yo veía por ahí, o sea, esa es una preocupación mía y me imagino que de muchas mamás también. Y de repente, yo no sé, el teléfono dicen que escucha y encontré como un podcast donde estaba hablando una persona y decía, ¿por qué le querés dejar algo a tus hijos en vez de enseñarles a ellos a generar dinero? Entonces yo dije, tiene razón, pero como mamás siempre queremos, y sobre todo si es una niña, queremos siempre tenerlos respaldados. ¿Cómo lo podemos hacer sin sacrificar el presente, sin dejar de darles todo lo que nosotros podemos? Porque cuando yo digo darles todo, nosotros decimos, desde la perspectiva de mi mamá, ella me dio todo lo que pudo, lo mejor que pudo, porque ella lo tenía en ese momento. Y nosotros les vamos a tratar de dar lo mejor a nuestros hijos de acuerdo a nuestras posibilidades. Correcto. Y esa parte era la que te iba a mencionar cuando tú empezaste la pregunta. La mayor y la mejor herencia que les podemos dar es la educación financiera. Es que ellos aprendan a valorar. A veces confundimos darlo todo con que esté bien la persona, pero muchas veces cometemos el error de, al darlo todo y no enseñarle el valor, esa persona va creyendo que así es la vida, que así se le va a ir dando todo, y tú sabes que la vida es totalmente cambiante. Hoy podemos estar acá, otra vez no, más abajo, otra vez nos va a tocar reiniciar. Si son emprendedores, si son empresarios, a lo mejor empezar de nuevo. Si son empleados, de repente hay una crisis, una reestructuración y ellos van a tener que reinventarse. Entonces esa es la máxima herencia que se les puede dejar a los hijos, una educación financiera, el valor de las cosas, el aprender a que no todo se va a dar color de rosa como lo creemos. Y por supuesto, ese fondo de paz que hablo yo puede llevar incorporado y debe de llevar incorporado, por supuesto, un colchón para ellos, para su futuro, pensándolo, ¿verdad? Generalmente como padres ese fondo de paz va dirigido para ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no nos exime de enseñarles, que es lo más importante. Ese fondo de paz, Florisa, tiene que ver con el fondo de emergencia. Se pueden llevar ambos fondos, porque yo nunca había escuchado el de paz, ¿verdad? Pero sí había escuchado el fondo de emergencia, porque si de repente mamá o papá se quedan sin trabajo,
cuánto es lo adecuado que debe tener ese fondo de emergencia mientras comienza la búsqueda. Exacto, es el mismo. Lo único que yo le llamo fondo de paz. De paz, porque a veces cuando hablamos de emergencia es como que nuestro cerebro también a veces de repente como que se ofusca, etcétera. Entonces es mi fondo de paz, en donde yo voy apartando, digamos, ese monto, ese porcentaje por un imprevisto, por una falta de empleo en algún momento, temas de salud, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo, es cubrir esos pequeños imprevistos que se puedan generar en ese periodo. ¿Qué pasa si nosotros vivimos al día? ¿Por dónde empezamos? Ordenándonos. Empezamos por primero tener claridad. Porque de repente decimos, es que no me alcanza el dinero, pero ni siquiera sé en qué lo estoy gastando. Entonces, por eso a mí me encanta la herramienta que hablaba la semana pasada con Dani, de el pulso financiero, porque esa herramienta nos permite tener un panorama, una claridad de lo que me entra, de lo que yo gasto, lo clasificamos, le ponemos banderas rojas a las cosas que ya se me están queriendo salir de control, el tema de deudas, todo eso. Entonces empezamos por tener claridad. Si no tenemos claridad y eso nos permite un orden, entonces siempre vamos a estar diciendo no me alcanza, no me alcanza. Y esto no tiene que ver con si tengo mucho o poco, tiene que ver cómo lo administro. Ese es el core. Entonces a veces decimos, no, es que hasta que tenga tanto dinero voy a empezar entonces a planificar. No. Entonces nunca. Nunca. Entonces es al revés. Si es poquito, entonces tú estás demostrando que con esto poquito yo estoy siendo buena administradora. Entonces estoy preparada para recibir más, ¿verdad? Hasta en la Biblia lo dice de que si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces si tenemos poquito y no lo podemos administrar, no estemos esperando tener más, porque no lo vamos a tener, porque no estamos preparadas para esto. Sí, y ya para ir finalizando, Florisa, me encantaría que dieras algún consejo. Si una mamá pudiera hacer un cambio hoy, solo un cambio financiero hoy, ¿cuál sería? Claridad. Sería escribir en ese papel, en ese post-it, en lo que tengas, en esa libreta, todos los gastos que tienes, y luego los vas a clasificar en gastos esenciales, que son los gastos que necesitas para vivir, y los gastos flexibles, le llamamos, o los gastos variables. Y luego, teniendo arriba cuánto me ingresa mensual a la casa y haciendo ese balance, entonces ahí vas a tener ese saldo. Ese es lo primero que tienes que hacer, es la claridad de cuánto me ingresa y de cuánto me sale. Perfecto, yo creo que ahora ya estamos como un poquito más claros de dónde podemos iniciar. Hay quienes no saben cómo empezar, pero ya que nos pusimos en eso, hay que ponernos en esos zapatos, ¿verdad? De que yo soy la que administra esa empresa, yo soy la gerente financiera, y con eso usted, yo estoy segura que va a poder hacer muchísimas cosas. Agarre papel y lápiz y comience, ¿verdad?, a colocar ese presupuesto y vaya desglosándolo tal cual como nos dijo Florisa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y si usted también quiere una asesoría, lo puede hacer, puede agendar su cita a través del 2223-3615 y en redes sociales como Yancor Coaching y Mentoring. Así lo puede buscar, y en Instagram como Yancor SB, tal cual como está apareciendo en pantalla. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotros así vamos a continuar con más.